Vamos a revisar cuál es el nivel de riesgo de tu negocio, examinando tu nivel de exposición frente al COVID-19. Recordamos que este forma parte también del análisis mínimo sugerido que debe tener toda empresa antes de realizar su plan de prevención COVID. Antes de abrir sus puertas nuevamente, debe de realizar un análisis mínimo en donde contemplamos el contexto de la organización, el análisis de sus partes interesadas, el análisis de su recurso humano, su condición de salud, etcétera. Aquí vamos a revisar cuál es el nivel de riesgo de tu negocio frente al COVID. Resulta que el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19 por el virus SARS-CoV-2 depende en gran medida del tipo de industria o negocio en que te desarrolles y, por supuesto, según la ocupación que desempeñas. En esta charla te explicamos de qué se trata cada nivel, con ejemplos de diferentes ocupaciones y profesiones contenidas en cada uno de ellos. Esto te ayudará a que te ubiques en tu nivel de riesgo correspondiente y poder así tomar acciones más precisas para protegerte en tu lugar de trabajo. Ahora, ¿en qué se basa esta clasificación? ¿Cuáles son los factores que hacen que tú te puedes ubicar en los diferentes niveles? Tenemos en primer lugar el nivel de certeza de que la persona está infectada. Este primer factor se refiere a que según tu tipo de negocio puedes atender personas que tienen un nivel de certeza alto, mediano o bajo de estar contagiadas con el SARS-CoV-2. Este es el primer factor que se analiza. Usted se pregunta entonces, ¿tengo un nivel de certeza de que las personas que estoy atendiendo están contagiadas? Bueno, cuando el nivel de certeza es alto, en combinación obviamente con los otros factores, entonces usted se puede colocar en estas categorías, siendo obviamente los hospitales, clínicas, en donde se tiene un nivel de certeza alto. En este momento estamos en una pandemia y una enfermedad, una infección comunitaria. Es difícil medir el nivel de certeza, pero lo que sí es cierto que en hospitales y clínicas con seguridad usted va a encontrar ahí personas contagiadas. En otros lugares, en los comercios, etcétera, usted tiene por lo menos una duda. Ahí es importante también combinarlo con otros temas como el índice de contagio de su comunidad. Entonces, otro factor también es la cercanía del contacto. A esto nos referimos con cuando usted atiende al cliente, qué tan cercano usted tiene que estar para atenderlo. No es igual, por ejemplo, un salón de belleza en donde usted tiene que estar, quién sabe, tocando a la persona, a una oficina en donde usted puede guardar el distanciamiento de 2 metros. Entonces, dependiendo de estos factores, independiente del nivel de certeza, es totalmente independiente, usted se va clasificando, ¿verdad? Entonces, el tercero es la frecuencia del contacto. Nos referimos, cuando hablamos de la frecuencia del contacto, nos referimos a qué volumen usted maneja. Y si aparte del volumen, estoy hablando de escuelas, comercios, instituciones, aparte del volumen, usted atiende clientes frecuentes. O sea, cada cliente va muchas veces, usted tiene un factor de riesgo ahí. Puede ser, por ejemplo, una farmacia, ¿verdad? Una farmacia tiene un nivel, una frecuencia de contacto alta porque generalmente las farmacias están ubicadas en las comunidades. Entonces, no solamente atienden gran cantidad de personas, sino que también atienden gran volumen. Por ejemplo, otro ejemplo sería, por ejemplo, una tienda de ropa atiende gran volumen, sin embargo,
La frecuencia no es tanta porque quizás del cliente frecuente no es tanta porque esa persona quizás no vuelva a ir o no vaya con regularidad si lo comparo con una farmacia o con un supermercado, ¿no? Entonces hasta aquí tenemos estos factores. El otro factor también que se estudió fue el tipo de contacto. Este era la cercanía, qué distante estoy cuando atiendo a esta persona, y este es el tipo. Tipo significa si el contacto es físico, si es verbal, si es visual, si solamente con escuchar usted puede atender a esa persona. Entonces, son 4 puntos diferentes, pero que unidos le van a dar la categoría, ¿verdad? Sobre dónde ubicarse. Los trabajos con riesgos muy altos de exposición son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechas de COVID-19 durante procedimientos médicos, mortuorios o de laboratorio específicos que involucren generación de aerosoles o la recopilación de manejo de especímenes. En el riesgo muy alto, el nivel de certeza es seguro o muy sospechoso, ¿no? La cercanía de contacto es a menos de 6 pies. La frecuencia es recurrente, es decir, que no solamente es el número de personas, en este caso pacientes, porque estamos hablando de hospitales, sino que también la frecuencia de atención a cada una de estas personas es diaria, es alta, ¿verdad? El tipo de contacto es físico con examinación, es decir, estamos hablando de, por ejemplo, cuartos de urgencia en donde la persona se le está tocando, se le está auscultando, se le está examinando. Muchas veces se generan aerosoles en el momento, por ejemplo, en que se toma la muestra por COVID-19, que es una muestra orofaríngea, se requiere que la persona abra la boca, se requiere que la toma de muestra pues sea directa. Entonces, todos estos temas hacen que el riesgo aquí en esta actividad sea sumamente alta. En este nivel muy alto se incluye, por supuesto, los trabajadores del cuidado de la salud, ejemplo, doctores, enfermeras, dentistas, paramédicos, técnicos de emergencias médicas, ya que este personal realiza procedimientos generadores de aerosoles. Los lugares de urgencia, como dije, se atiende a la persona, hay pacientes que llegan complicados y la actividad que se genera es de muy alto riesgo: intubación, procedimientos de inducción de tos en el caso de la toma de la muestra, broncoscopías, en el caso de los dentistas, pues procedimientos y exámenes dentales en donde la persona tiene la boca abierta y está emitiendo aerosoles. También se incluyen, por supuesto, el personal de laboratorio, ya que ellos recopilan o manejan los especímenes y fluidos de pacientes que se conocen, que tienen sospecha muy alta de COVID-19. Se manejan cultivos de muestra de pacientes, se maneja la sangre de estos pacientes, diferentes secreciones. Se incluyen aquí los trabajadores de morgue, que realizan autopsias, lo cual conlleva generalmente procedimientos generadores de aerosoles en los cuerpos de personas que se conocen que tenían el COVID-19. Los controles operativos, administrativos y los equipos de protección que utilizan este tipo de personal es totalmente diferente al que puede utilizar una persona que se ubica en un riesgo medio o bajo. Por eso es tan importante hacer esta clasificación antes. Todo cambia. En el riesgo alto se requiere manipulación de las personas y se necesita definitivamente estar bien capacitado en el uso de equipos de protección, entre otros. Los trabajadores con riesgo alto de exposición, es decir, los que se ubican en el nivel naranja, son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechas de COVID-19. Es decir, el nivel de certeza es seguro. La cercanía del contacto
sigue siendo a menor de 6 pies. La frecuencia es recurrente y diaria. El tipo de contacto es lo que pauta la diferencia entre el nivel muy alto y el alto, ya que el nivel alto no se generan aerosoles, pese a que puede ser físico, puede ser un manejo con un personal, por ejemplo, de radiología, farmacia, puede ser físico, pero no se generan aerosoles. Generalmente no es un cuarto de urgencia, por ejemplo, en donde la vida de la persona está en juego. Incluso tienes que salvarla de todas formas. No hay toma de muestra, es decir, la persona no tiene la boca abierta en ese momento, no hay una manipulación, por ejemplo, como los dentistas, tampoco es un laboratorio en donde se están tratando los aerosoles de estas personas. En esta categoría se ubican el personal de apoyo y atención al cuidado de la salud. Siguen estando doctores, enfermeras, auxiliares, pero esta vez no se generan aerosoles. Esto es lo más importante. También pueden estar farmacéuticos, radiólogos, todas personas que transportan a los pacientes en las ambulancias. Incluso aquí yo incluyo el personal de higiene y de limpieza. ¿Por qué? Porque estas personas a menudo están con las superficies que pueden tener el virus, están limpiando, están recogiendo basura, están pues en todo lo que es la parte del aseo, que ya usted sabe que es una parte fundamental en todo lo que es la prevención del COVID-19. En términos prácticos, ambos niveles requieren controles muy rigurosos para evitar el contagio por COVID-19 en estas personas. Son muy pequeños los detalles o diferencias de cómo se debe manejar el personal que se ubica en el alto y en el muy alto. Todo el personal de salud se está manejando en un ambiente de alto riesgo y todos deben de guardar medidas para evitar el contagio. Los trabajos con riesgo medio de exposición se relacionan con el volumen de atención de personas. En este nivel se ubican las profesiones que tratan con muchas personas. Como estamos en una transmisión comunitaria ya en progreso, es decir, que estamos en una pandemia, es difícil saber si la persona es sospechosa o no. Es decir, que esa certeza no la tenemos, no es seguro, pero como estamos en una transmisión comunitaria, usted debe de actuar como si las personas que atiende, si es mucho volumen, usted debe actuar como si ellos tuvieran. La diferencia es de que el tipo de contacto no es físico, no es de ocultamiento, mucho menos de generación de aerosoles. Más bien se relaciona con el alto volumen comercial y la atención a mucho público de forma general. Aquí se ubican las siguientes profesiones. Todo personal que trabaja en escuelas, universidades, profesores, asistentes, secretarias, personal de transporte escolar. Por supuesto, el personal de aseo de estos lugares. Guarderías y parvularios también se incluyen. Personas de seguridad pública, es decir, policías, guardias de tránsito y cualquier persona que se dedique a la seguridad pública. Igualmente, los centros penitenciarios, las cárceles, las corregidurías, las alcaldías. En este grupo se incluye también entonces el personal institucional del gobierno con alta atención comunitaria. Inclúyase entonces en este grupo todas las instituciones públicas que atienden gran cantidad de personas. También tenemos lo que es la parte del turismo, la actividad turística, entre ellos los hoteles, los operadores turísticos, los guías turísticos, inclusive los aeropuertos. Aunque en este momento usted lo vea cerrado, se puede generar una actividad turística interna que probablemente no requiera los aeropuertos. Entonces, esto tendremos que considerarlo. Los centros comerciales,
Obviamente los almacenes de ropa, de zapatos, las mueblerías, la venta de electrodomésticos, los supermercados, obviamente, todo lo que tenga que ver con una frecuencia de personas alta está dentro del riesgo medio. Los trabajos con riesgo de exposición bajo son aquellos en donde la exposición o el contacto con las personas es casi nulo o muy poco frecuente. Igualmente son contactos que no son muy cercanos, es decir, puede darse a mayor de 6 pies. En ese sentido tenemos, bueno, que el nivel de certeza no es seguro, es sospechoso. La cercanía del contacto es mayor de 6 pies. Si de hecho fuera menos de 6 pies, usted podría pasarlo a más de 6 pies sin afectar la productividad de su trabajo, ¿no? Bien, la frecuencia de contacto es baja, es decir, hay pocas cantidades de personas que usted atiende. Y el tipo de contacto generalmente es verbal, visual y prácticamente no hay un contacto físico. En este nivel se incluyen obviamente el trabajo de oficina, por ejemplo, consultoras, oficinas de abogados, pensando en la oficina de abogados. Si este abogado está en un juzgado, por ejemplo, ya eso es otra cosa. Él está en ese momento en un juzgado, en una institución pública y tiene que protegerse como se debe en un lugar de riesgo medio. Pero en el riesgo bajo estamos hablando de su lugar de trabajo en sitio, ¿verdad? Entonces, es importante considerar que estas oficinas administrativas que ofrecen un servicio con poca frecuencia de atención al público, debemos considerar que varias veces las personas salen a la calle. Bueno, en el momento en que salgan a la calle, sí están expuestos, esa es otra cosa, o sea, ahí sí tienen que utilizar las medidas de protección de un riesgo medio. E incluso cuando llegan a su oficina deben de implementar protocolos de llegada, de ingreso, de salida, etc. Este tema es muy interesante porque nos podemos estar moviendo entre el riesgo bajo y el riesgo medio. Hay una delgada línea entre ambos. Entonces, dependiendo de dónde estemos en ese momento, independientemente de nuestra ocupación, nosotros tenemos que tener las precauciones y aplicar los controles en la justa medida que se requiere. Muy bien, hasta aquí nosotros tenemos nuestra pirámide de riesgo, en donde ya sabemos que en los niveles alto y muy alto se enfoca más que nada el área hospitalaria y dependiendo pues del servicio médico que ofrezcan. Entonces, el área media y bajo se refiere más a lo que son las profesiones y los trabajos del área comercial y de oficina. Obviamente, el área comercial, independientemente de la actividad que se realice, ya sea escuelas, aeropuertos, instituciones, etcétera, va a tener la parte que atiende a clientes de muy alta frecuencia y puede tener también una mezcla con su área de oficina donde va a tener una parte de riesgo bajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que aplicar controles de un tipo en aquí y otra acá. No es lo mismo, ¿no? Entonces, todos estos temas tenemos que conocerlos porque las medidas no son lo mismo. Usted puede gastar muchos recursos aquí con controles que escuche por ahí que pueda aplicar y no son necesarios. Sin embargo, le puede hacer falta si se encuentra aquí. Por esa razón, nosotros tenemos que ubicarnos según nuestro nivel de riesgo. Esa es la principal razón. Ubicarnos para saber cómo hacerle frente a esta pandemia en nuestros lugares de trabajo y cómo poder realmente proteger a nuestros colaboradores y ser eficientes con nuestros recursos. También forma parte de este análisis
aparte del nivel de riesgo, ver algunos otros temas de la empresa. Por ejemplo, como dije, el índice de exposición geográfica, que así se está nombrando ahora, y se relaciona con el grado de contagio en su comunidad, su corregimiento, su distrito, su municipio, su provincia. Es importante que usted maneje esos datos porque no es igual tener un negocio donde hay un alto grado de contagio o de contaminación o de afectación en el ambiente, una carga viral alta en una comunidad donde hay muchos contagios, a una que tiene una carga viral más baja. Todas estas cosas usted las tiene que contemplar. Lo otro que usted tiene que contemplar en su negocio es su espacio físico definitivamente. Y esto es porque los distanciamientos que van dependiendo, la OMS habla en algunas partes de 1 metro. Hay otras industrias, por lo menos la industria de alimentos, es que se está hablando de 1.5 y hasta 2 metros. ¿Verdad? Donde deben de estar alejadas las personas. Entonces aquí influye mucho el espacio físico. Si usted tiene un espacio físico reducido, probablemente usted no pueda, primero, tener todos los trabajadores que tenía allí. Segundo, no puede atender gran cantidad de clientes. Entonces, se están ayudando ahora con barreras que van de piso a techo, secciones con diferentes materiales lo están aplicando para precisamente segmentar. Lo que sí le digo es que los distanciamientos lo debe medir por sección, por departamento, ¿verdad? Usted tiene que lograr que se dé el distanciamiento. También los países, es que esto es un tema muy amplio, tienen diferentes grados. De forma general se habla de 2 metros, pero a veces los países, dependiendo de la industria, a veces han permitido 1.5 y bueno, en algunos casos hasta 2. Esto es muy importante que usted lo haga por departamento, porque si en algún momento le inspeccionan, usted tiene que demostrar que en cada área tiene usted el distanciamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, el espacio físico y las adecuaciones que usted pueda realizar en las mismas, usted también tiene que ver algo muy importante, que es el índice de ventilación ambiental. De una forma, puede ser una forma sencilla, simple, natural, si usted puede tener una ventilación. Tiene que ser una corriente que exista en donde se propicie esto, pues, una corriente de aire, una ventilación. Esto es importante, hablamos de abrir 2 áreas para que corra, ¿verdad? La brisa lo puede hacer. Esto es todo un tema. Si usted está en un edificio, usted tiene que revisar los índices de ventilación del edificio. Tiene que solicitarlo y tiene que buscar una asesoría con un experto técnico que le vea esto y se asegure de que los índices de ventilación realmente están adecuados. Se está dando esto es muy importante, se está hablando de esto en muchas partes porque ya se sabe que la ventilación del lugar es muy importante, ¿no? Entonces no podemos arrancar el negocio sin considerar esto en nuestro plan. Igualmente lo que es la parte de la humedad. Este virus se ha demostrado que en humedades arriba de 40, 50, tiene una mayor estabilidad o sobrevive más tiempo. Entonces estas son cosas que nosotros tenemos que controlar. Finalmente, entonces, el nivel de riesgo del negocio con todas estas variables que hemos analizado hoy inciden en nuestro plan para lograr un ambiente de protección seguro en el negocio, que va más allá de la utilización de mascarillas en nuestros colaboradores. Se debe dar el lavado de manos y el distanciamiento.
Todos estos contribuyen a que se logre un ambiente seguro en el trabajo.